Bien, retornamos, estamos con visitas, la gente de la Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio, su presidenta Patricia Gorza y su vicepresidente Kevin Shanley. Gracias por estar acá, bienvenidos. Hay un expediente, el 342, que ustedes dirigieron al Consejo Deliberante en su momento. 12 de mayo, sí. 12 de mayo. Bueno, hay una falta de respuestas. Ustedes acusan hace poco en una nueva nota, reclamando respuesta, novedades, qué es lo que pasa, qué argumentos, qué explicaciones hay formales para esta falta de respuesta a ese expediente. Mira, nosotros en marzo comenzamos todo un recorrido institucional que tenía que ver con reunirnos. Primero nos reunimos con la intendenta Gentile, que nos recibió en ese momento Cristian Poggi era recién asumido ya estaba en Obras Públicas, y con Valle, que está ahí en el área. Le pudimos plantear a ella cuál era nuestra propuesta, que era empezar a trabajar formalmente en un proyecto que no está determinado con nombre, pero decir, bueno, empecemos a trabajar y a discutir entre todos cómo cambiamos esta situación de los caminos rurales. Presentamos un bosquejo de un proyecto de consorcio como para tener un puntapié desde donde partir la discusión. Y luego ese mismo recorrido hicimos con todos los bloques de concejales. Pasada esta formalidad, que era el primer paso, el día 12 de mayo presentamos la nota dirigida al presidente del Consejo Deliberante solicitando que la apertura de una mesa formal de trabajo que tenga acta, donde podamos empezar a convocar a todas las partes que tienen que intervenir en la generación de un proyecto superador. Uh-huh. Bueno, pasó a Comisión de Obras Públicas la solicitud y ahí está. Estancado. En esas conversaciones informales con los concejales, ¿qué es lo que pasa? Porque usted me acabas de decir que tuvieron reuniones con los concejales. No, todos estaban de acuerdo, todos nos manifestaron a estar de acuerdo con generar un espacio de trabajo formal. Bueno, pasado 2 meses de no tener respuesta, lo que se nos dijo, pero esto es informalmente, o sea, no por escrito, fue que se había elevado, que la Comisión de Obras Públicas lo que había hecho era elevarle al Ejecutivo, que sea el Ejecutivo quien convoque esta mesa y no la tenga que hacer el Consejo Deliberante. Entonces, el día lunes, este lunes, volvimos a presentar 2 notas pidiendo una resolución del tema, que entiendo que se estaría tratando en la semana que viene, no sé si martes o miércoles, hay reunión de Comisión de Obras Públicas, claro. Y se estaría tratando ahí, nos estarían dando una respuesta a la solicitud. Ustedes en esa conversación que tuvieron, en esa reunión con la intendenta, ¿qué respuesta obtuvieron allí? No, la realidad es que esa reunión fue muy buena. Ella nos manifestó de que reconocía de que la situación de los caminos y está desbordada, que desde el municipio es muy difícil dar una respuesta y que había que trabajar en buscar algún tipo de alternativa. O sea, no se cerró a la posibilidad de buscar otras alternativas. Dijo que ella incluso estaba viendo el proyecto que había llevado a cabo Junín, para que estaba yendo a conocerlo, a ver si para ponerse en tema, pero en ningún momento fue un no. Fue más una predisposición a decir, bueno, dialoguemos y empecemos a verlo. Digamos, ustedes como entidad, como Federación Agraria, ¿creen que existe voluntad política del Ejecutivo local para ceder ese control técnico? Porque es una manera de ceder el control de la red vial a un consorcio. Bueno, lo vamos a ver. Y hay que compartir las decisiones y todo eso. Por ahora es todo voluntarismo, porque esto fue marzo y estamos en julio, ya cuando querés acordar la semana que viene agosto, y todavía no logramos tener la primera reunión formal, que es lo que pedimos. Nosotros lo que pedimos es un ámbito de trabajo formal. Porque en las reuniones, lo que sucede en las reuniones, después, muchas veces, cuando termina la reunión y la gente sale de ahí, es la palabra de uno contra la otro, lo que se dice públicamente. Entonces, darle un ámbito formal donde estén implicados todos los presidentes de bloque, desde donde ese lugar se pueda convocar a todas las partes que tienen que opinar y ser parte de un proyecto de esta magnitud,
tiene que tener acta, tiene que tener una serie de una seriedad y la formalidad básica, totalmente. Imprescindible. Entonces, ese paso han pasado 3, 4 meses, no se ha dado. Entonces, bueno, claramente por ahí de palabra está todo bien, pero después en la formalidad la voluntad política no se estaría viendo. Ojo, ni del Ejecutivo ni de los concejales en general. Claro. No, porque a veces la ansiedad dice o pretende que en 24, 48 horas ya haya movimientos, reuniones. Parece que no estaría ocurriendo de ninguna manera. No. O sea, en el tiempo transcurrido, las fechas que han mencionado es mucho ya. Claro, en ningún momento nosotros lo planteamos como algo así que tiene que salir a las patadas, rápido, apurado, porque creemos pero que tiene una... Pero que sí, porque consideramos que como la magnitud de lo que estás queriendo transformar es muy grande, implica muchas áreas, las legales, las administrativas, las ejecutivas, las técnicas, o sea, es realmente muchas áreas. Entonces vos requiere un trabajo muy serio previo. Correcto. Y que va a llevar mucho tiempo ese trabajo como para que te dilates en conformar el espacio. Por parte estamos hablando de conformar el espacio, no de botarme un proyecto. Conformar un espacio de trabajo formal. Punto de partida. El primer paso. ¿Hay un plazo? ¿Ustedes se han puesto un plazo formal, digamos, para elevar el tono? O sea, si uno lee la carta, después vamos a ver si en la nota que vamos a subir al semanario podemos... completarla con la nota que ustedes dicen. Hay algunos términos allí que no digo que sean duros, pero como decir, bueno, muchachos, pónganse las pilas, ¿no? Para hacerlo en criollo. Digamos, pero ustedes establecieron algún plazo de decir, bueno, hasta acá y a partir de ahí vamos a elevar el tono de este reclamo. Yo creo que la última presentación que hicimos va a ser la última y vamos a tener que tener una respuesta lógica a lo que presentamos. Arrancamos el 12 de mayo. En reuniones con su presidente de cada bloque y charlando sobre toda esta mesa, y necesitamos la respuesta de la mesa de trabajo. Espero yo que la semana que viene ya tengamos una respuesta ante todo. Cuesta entender el motivo de dilatar algo que... no debería molestarle a absolutamente nadie, digo, ni al oficialismo, ni a ningún sector de la oposición, ni a ningún sector institucional, digo, porque estás hablando de un espacio de discusión, de debate formal, que no quede todo en el aire, o por ahí lo que molesta es eso, que no quede todo en el aire. Al tener formalidad, por ahí después implica asumir ciertos compromisos y a lo mejor no todos están dispuestos a asumir esos compromisos. Ahora, el otro espacio que representa a la ruralidad nuevejuliense, que es, no sé si hay un tercero, pero es la sociedad rural, ha hecho recientemente, hace pocas horas, una convocatoria a los jefes de bloque. Ustedes conocen ese tipo de proyecto que han lanzado para crear esa otra comisión. ¿Lo han leído? ¿Tienen opinión al respecto? ¿Se quieren manifestar? Yo... sí, lo leímos, primero que nos salió en todos los medios y después ese mismo día, en el transcurso del día, el presidente de la Rural nos lo envió. O sea, ¿el proyecto de ustedes se complementa con ese de la Rural? Nosotros no tenemos un proyecto, nosotros tenemos una mesa de exigimos una mesa de trabajo para ver cuál es el mejor proyecto que podemos crear entre todos para 9 de julio, que son dos cosas distintas. Claro. Yo, primero y principal, celebro y me pone muy contenta que la Rural haya tenido esta iniciativa, porque generalmente las instituciones y las personas les cuesta mucho cambiar de opinión. Hasta no hace mucho tiempo, en las reuniones que tuvimos todo el año pasado de emergencia, la postura de la Rural era no aceptar este tipo de herramienta. Por un montón de argumentos que ellos daban. Con lo cual, que hayan cambiado de opinión a mí me parece maravilloso, porque habla de un crecimiento de las personas y de darse cuenta de que la situación no alcanzaba con tener un semáforo que nos indique el estado de los caminos, sino que nos guste o no, tenemos que hacernos cargo también de una situación que no funciona. Así que yo celebro muchísimo este cambio, porque incluso María José en muchas oportunidades nos había manifestado que antes de la inundación, el municipio había propuesto la posibilidad de armar algún tipo de sistema y la Rural siempre había estado en contra de dar ese paso y avanzar, con lo cual a mí me parece súper positivo y me parece un mensaje claro en que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar.
las cosas que así como está, no funcionan. Algo hay que hacer. Entonces, eso me parece súper importante y lo celebro. A ver, en ese manejo de recursos donde se abre una cuenta, se cede, digamos, el manejo de esos fondos a esa comisión que se va a integrar. Pero en esa comisión faltaron actores, al menos se le propuso a los concejales, pero quedó mucha gente, no sé si habrá una convocatoria posterior, tal vez esta respuesta la tengan que dar la propia sociedad rural, pero faltaron actores, faltaron profesionales que trabajan en la ruralidad, transportistas, cooperativas eléctricas, no sé si quieren agregar algo a eso. Yo creo que sí, que tendrían que participar todas esas entidades para que esto sea un poco más, digamos, integral, que todos estén participando en esto que propone la rural. Creo que sí, que tendrían que haber más entidades. Ahora, esos porcentajes que se manejan, ¿sobre qué montos es? Pura conjetura. Y bueno, Ese 85% y ese 15%. ¿Se conoce aproximadamente la cobrabilidad que tiene la tasa por red vial? Oficialmente yo no tenemos información oficial de cuánto es. Después por ahí en reuniones informales a principio de año se hablaba del 85%, ahora había, pero es radio pasillo, no es reunión informal. Sería muy bueno, muy alto, 85%. A principio de año, después ahora entiendo que ahora último había bajado bastante, pero a ver, lo que nosotros tenemos de información del proyecto que presenta la entidad es la que es pública, entonces como todo proyecto que se elabora, tiene que tener un montón de otras cosas que hicieron llevar a esas conclusiones que no estamos al tanto. Sí, para nosotros lo que, si bien por un lado, como te digo, celebro muchísimo la iniciativa y me parece fantástico porque estamos todos rumbeando para un mismo lado, también critico las formas y los modos. No se puede plantear un cambio estructural en un municipio donde vos estás involucrando muchas áreas, porque generar este tipo de proyectos requiere, primero, un consenso político amplio, en lo posible, total. Sí, para que tenga éxito. Si vos dejás partes afuera de este tipo de proyectos, tenés mucha probabilidad de que el proyecto fracase. Entonces vos porque son muchas las áreas que vos vas a modificar, como te decía antes, modificás el área de presupuesto, modificás legales, modificás la forma en la que funciona infraestructura, que debe ser en 9 de julio y en todos lados una de las áreas más importantes de cualquier gobierno. Entonces necesitas un consenso muy amplio para generar estos cambios y no de los productores nada más, ni de la política. Porque pareciera que cuando uno lee estas cosas y de la forma en la que están planteadas, que es una cuestión netamente productiva. Bueno, nosotros tenemos otra mirada con respecto a la ruralidad y hay muchos otros actores que tienen que ver con las cooperativas eléctricas, que fueron uno de los que más complicados estuvieron durante todo este tema para poder trabajar. De hecho, hoy sabemos que hay una cooperativa que ya nos está avisando a los productores que si esto se complica y si se viene un viento y se caen los palos, no lo van a poder cambiar y van a quedar áreas sin servicios. Eso está pasando. Entonces vos no podés no convocar a esa gente, no a opinar de un proyecto cerrado. Hasta el área educativa también. La educación, la salud, la patrulla rural, ¿no? El transporte, las acopios. Hay un montón de actores dentro de la ruralidad que no tienen que ser parte porque vos le das un proyecto a leer y te dicen, ay, sí, lo apoyo. No, tienen que ser parte activa, su opinión tiene que estar ahí y el compromiso, porque después para que cualquier proyecto tenga éxito, cualquiera, necesitas y más estos que plantean cambios estructurales, necesitas el compromiso de toda la comunidad, no solamente el político. Y obviamente el político. Pero creo que hay que tener cuidado con ir medio a las apuradas, a presentar cosas, y a veces hay que tomarse los tiempos que se necesitan para este tipo de elaboración de proyectos para que las cosas salgan bien y que no termine siendo un anuncio tipo marketinero para decir que estamos haciendo algo. Porque también creo que al oficialismo le queda cómodo este tipo de proyectos. Claro.
Exactamente. Ahora, ¿ustedes han tenido alguna reunión informal o formal con la sociedad rural? ¿Tienen pensado alguna acción gremial aunada entre ambas entidades en caso de que el municipio no mueva, los concejales tampoco? Porque acá hay está todo detenido, el municipio no mueve, el Consejo Deliberante tarda desde mayo en responder. ¿Ustedes han tenido que ratificar o reclamar por esa nota? ¿Qué sigue después de esto? Reuniones formales no hemos tenido. Sí, pero ¿por qué? Hay una razón por qué no lo hemos tenido. Porque nosotros consideramos que el ámbito es este espacio que le estamos solicitando al Consejo Deliberante desde mayo. Es el genuino. Es el ámbito. Entonces central. nosotros no podemos salir como la Federación Agraria a reunirnos un día con la rural, un día con la cooperativa, un día con los bomberos, un día con esto, todo informalmente. Por eso se lo solicitamos de esa manera al legislativo. Y como los cambios que hay que hacer requieren del legislativo, creíamos también que el ámbito era ese y no el ejecutivo. Si no, se lo hubiésemos pedido a la intendenta. No se lo pedimos a la intendenta porque consideramos que el ámbito era el legislativo, porque es un ámbito donde hay que discutir un montón de cosas y ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Entonces nosotros no avanzamos en esto de decir, bueno, vamos a convocar a tal entidad o a tal espacio o a una cooperativa y vamos a discutir. ¿Por qué? Porque termina siendo una charla de café que podemos tener acá en mi casa y en cualquier lado, y necesitamos un marco formal de trabajo. Si no, estamos haciendo más de lo mismo, y más de lo mismo no funciona. En esas perdón. Eso fue lo que pasó todo el año pasado, porque el año pasado cada 15 a 20 días había reunión por el tema de los caminos y del agua. Entonces, si llovían 150 milímetros, era una catarsis de 1 hora y media de que todos nos poníamos al día a quienes llovieron más milímetros y cómo en el estado de los caminos. Y de ahí en adelante se empezaba a charlar un poquito, pero todo informal. La máquina me la mandas para allá, la ponemos acá, ¿cómo hacemos? Después de todo eso se hacía, no sé, un 50% de una manera y el otro 50% de la otra manera de lo que se hacía. Entonces, nosotros, viendo todo eso, que era charlar durante 3 horas de cosas que después se hacían de otra manera, necesitábamos la mesa y por eso la veníamos pidiendo para empezar a trabajar. Que esta mesa agropecuaria, con su nombre, como se llamó en su momento, ya estuvo formada, se dio de baja, no sé por qué, entonces la necesitamos otra vez. Y esperemos de que todo no se den los pronósticos que se están anunciando. Porque después ahí sí nos vamos a acordar. Ahí nos acordamos todo. Cuando caen 500 milímetros más, o 300, nos acordamos todo. Mientras tanto, todo va bien. Entonces la mesa es importante por eso. Y además, Carlos, porque lamentablemente, porque es triste lo que voy a decir, lamentablemente no todas las personas trabajan por el bien común. Y el año pasado en estas mesas de trabajo algo que quedó expuesto son todas las miserias humanas, habidas y por haber. Entonces, si vos no le das un marco de formalidad, es muy difícil, porque además después en la mesa se dice algo y adelante el micrófono, acá, después se dice otra cosa. Sí. Y es la palabra de uno contra el otro. Entonces, ¿cómo evitás todo eso? Con la formalidad de tener un acta de trabajo. Y lo que vos dijiste tiene que estar certificado, documentado. Cada acta. Entonces vos así limás un montón de cuestiones y vicios que generalmente tiene tanto la política como en general todas las personas tenemos. Entonces, ¿por qué es serio el tema? Que estamos cambiando el nombre de la calle. Estamos planteando cambiar una estructura de trabajo histórica. Claro, de años y sí, de décadas. Casi desde la conformación estructural del partido, de la provincia misma, como funcionó siempre. Y que también hay que tener en claro que ahora, no podemos copiar y pegar. No es que traemos el proyecto de otro distrito y es aplicable al 9 de julio. ¿Por qué? Porque también hay que situarlo en el momento actual, en la situación del municipio 9 de julio. El proyecto de Benito Juárez, que nosotros lo conocemos y lo hemos referenciado, y entiendo que la gente de la rural también, es un proyecto que cuando se armó, es un proyecto exitoso, que lleva 20 años de trabajo, pero cuando se armó ese consorcio, el Estado del municipio de Benito Juárez no era el Estado del municipio de 9 de julio. Y no hablo solamente del Estado de los caminos rurales, que sí era similar, por eso la necesidad de los productores. Hablo del Estado financiero. Hoy, para que el 9 de julio tenga caminos rurales en las condiciones que lo tiene que tener, necesita una inversión de $5 millones en maquinaria. O sea, esto lo tenemos estudiado.
Eso es lo que significa armar un parque vial para satisfacer la demanda de lo que necesita. Y esa plata no la va a tener el municipio de 9 de julio. Entonces vos necesitas sí o sí financiación externa. Y en financiación externa, algo que también venimos trabajando, hay muchos organismos internacionales, sobre todo, que financian este tipo de emprendimientos. Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo, la CAF, el BID, a través de CFI. Hay un montón de herramientas para financiarse, pero para financiarse como si vos fueses, tenés que tener una carpeta que pueda permitirte tomar el crédito. Claro. Y ese no es el caso de 9 de julio. Entonces también tenés que tener eso en cuenta cuando propones algo, porque si vas a proponer algo y lo que tenés es el Parque Vial Este y no vas a tener posibilidad de financiarte para armarlo, mejorarlo, aunque sea en etapas, y ponerte a trabajar en serio, lo único que vas a hacer es cambiar la figura, pero con el mismo resultado, porque vas a tener las mismas herramientas deterioradas, el mismo parque automotor, las mismas motoniveladoras rotas. Entonces, partís de una frustración ya. Estás destinado al fracaso. Claro. Entonces, realmente el estudio que necesita cuál es la mejor herramienta tiene que contemplar el estado financiero del municipio en este momento. Y ver cuál es la mejor herramienta para salir adelante en conjunto. Hoy el municipio, y no lo digo yo, lo ha dicho la intendenta en varias oportunidades, está en rojo. No puede comprar una herramienta con leasing porque no se lo dan, porque no califica para un leasing. Entonces, ¿qué maquinaria vos necesitas financiarte? Estamos hablando de cosas muy costosas, no es que vas a cambiar una camioneta. No. Y eso hay que contemplar. Y no alcanza a veces con una sola maquinaria. No es una. El presupuesto que dijo Pato de 5 millones de dólares es para tener una motoniveladora cada 150 kilómetros. ¿Qué es lo que...? Hoy hay 4, claro, con suerte. Claro. ¿Qué es lo que vos querés de máxima, no? Obviamente que después te ajustás a lo que se puede y a lo que conseguís, pero de máxima eso sería un proyecto óptimo. Digo, hay que estudiar el tema. Nosotros estuvimos trabajando con el CFI en la diplomatura de caminos rurales, donde aprendimos un montón de cosas, y no es solamente determinar qué camino vamos a arreglar, cuándo, dónde y cómo. Hay un montón de cosas que hay que aprender, que hay que estudiar y que necesitamos que todos los sectores aporten. Pero, insisto, 9 de julio necesita el proyecto aplicado a 9 de julio, el mejor posible. También en ese proyecto, el de la sociedad rural, se habla de un gerente que gane por concurso, con sus buenos antecedentes o perfectos antecedentes. Pero también ahí hay un riesgo de empezar a crear una estructura burocrática, porque ese gerente en algún momento, que hay que pagarlo, es rentado, y tiene que ser un sueldo que le justifique su salida, porque va a ser dedicación full time, su salida de la actividad privada, también va a empezar a necesitar asistentes, otros colaboradores, otros trabajadores o trabajadoras. O sea, ¿no hay un riesgo también ahí de que se crea una estructura burocrática en la que a lo mejor no se está pensando? O sea, no es el proyecto de ustedes, no tienen obligación de responderlo, pero... En cualquier proyecto yo creo que vos necesitas una cabeza de gestión. ¿En el de ustedes, por ejemplo? También vos necesitas una cabeza de gestión porque vos tenés generalmente comisiones directivas que son quienes ordenan el lineamiento hacia dónde va el trabajo. Pero después hay una persona que tiene que estar full time ahí. Y eso es un trabajo. Entonces no lo podemos hacer nosotros, ni nadie. Y aparte tiene que ser alguien especializado. Mira, los organismos internacionales para evitar estas situaciones generalmente lo que hacen es que quien está en ese lugar nunca es de la localidad de donde, que para nosotros... Que no tenga compromisos. No, que no tenga compromisos. Entonces, si vos tenés que tener un gerente, tiene que ser de afuera, no tiene que ser de 9 de julio. Porque entonces sí empezás a evitar un montón de vicios y usos y costumbres que todos conocemos, claro, y que todos utilizamos, porque es amigo, porque es conocido, porque esto, porque aquello. Entonces, creo que hay políticas que se aplican en otros tipos de organismos que funcionan para evitar todos estos actos, que también es aplicable en pequeña escala a los proyectos locales. A ver, de malo nada más esto, dijiste política, y en esa charla con los concejales, ¿todos estuvieron de acuerdo en que iban a aprobar, que iban a votar, en que estaba todo pipí cucú, o hubo algún bloque que dijo que no? ¿Te referís a la mesa agropecuaria? Sí, ustedes cuando tuvieron esas charlas con los distintos concejales. Sí, a la gran mayoría les gusta la propuesta. Bueno, todavía no llegamos a la mesa.
si querés charlar después del proyecto que podemos llegar a tener nosotros. ¿Después del proyecto o después del programa? Con Claro. el micrófono cerrado. No, porque no, pero en serio, o sea, les gusta el proyecto de armar la mesa, de lo que tenemos en mente, de que esto no funciona mal, de que hay que darle un vuelco de 180 grados para algún lado. Pero bueno, falta armar la mesa. Estamos hablando del espacio de discusión y el ámbito Claro. de debate. Sí. Después, con respecto a tener un proyecto que cambie la estructura de los caminos, no está muy claro en muchos casos la definición. Algunos apoyan, otros tienen dudas y les parece importante por eso tener un espacio de diálogo y debate y ver bien qué, porque tienen muchas dudas. No salir a las apuradas, como Y dijiste. después hay un espacio que ya definitivamente dijo que no van a votar absolutamente nada porque tienen un proyecto que si en algún momento son gobierno lo van a aplicar. Uno más o menos se imagina quién puede ser. La Libertad Avanza. Sí. Asiente Patricia con la cabeza. Bueno, pero ¿y por qué no? Bueno, claro, cada uno tiene sus... Bueno, pero es respetable. sus Yo manejos. no tengo nada para decir al respecto. Digo, cada uno está ahí por el voto de la gente y representa a un sector y cada cual tendrá que explicar o no por qué determinada posición. Y lo respeto. O sea, ¿por qué no podés? Podés no estar de acuerdo. Y está bien. Esta situación, ¿cómo se da en otros distritos? Porque ustedes como Federación Agraria son receptores también de distintas cuestiones, tienen contactos, reuniones, participan de congresos. ¿Qué pasa en otros distritos con una situación más o menos parecida a la del 9 de julio? Los caminos rurales son una papa caliente en todos lados. En todos lados, ajá. Sí. En todos lados. Y tenés lugares donde hay muchos lugares que han acudido a las vías judiciales para conocer y transparentar un poco el uso de los fondos. Ahora Azul salió el fallo esta semana de que Azul también... A favor de los productores, y siempre. A favor de hasta ahora todos a favor de los productores y muchos en segunda instancia por municipio no haber cumplido con presentar lo que la justicia estaba requiriendo. Pero son una papa caliente en todos lados y tampoco hay, al igual que acá, hay muchas dudas en el sector político de los cambios a hacer. ¿Por qué? Porque todos también especulan. O sea, a ver, la tasa vial es una caja importante para cualquier municipio. Y también es una caja que, como todos sabemos, no siempre se aplica al 100% a los caminos rurales, que es la contraprestación que tiene que tener como tasa. Como yo siempre dije, si no hay que convertirlo en un impuesto y listo, y blanquearlo. Y ya está. Claro. Pero no es de libre disponibilidad, es de una contraprestación. Entonces, todos los sectores políticos, todos, también especulan con que si, bueno, si el año que viene o el otro y nosotros queremos ser gobierno y si ganamos... por eso, nos quedamos nosotros. No condiciona al futuro. Sí condiciona, pero tampoco podemos quedarnos en esta situación in eternum. Claro. O sea, es un problema que hay que resolver y no lo está pudiendo resolver a través de la forma tradicional de los municipios, no 9 de julio, casi ningún distrito. Y a su vez, en contrapartida, tenés los lugares donde se hicieron iniciativas diferentes, Benito Juárez, Tandil, Pila ahora, o sea, hay un montón de lugares donde se hicieron iniciativas diferentes y funcionan. Entonces, acá se trata de darle una solución al tema, que no es menor, en distritos donde la producción es el principal componente económico. Y además con los problemas sociales que trae no tener transitabilidad. Correcto. Bueno, igual todavía hay caminos dentro del partido que están con enormes dificultades. Hemos visto algunas imágenes donde están literalmente cortados, tapados por el agua. Eso sigue igual y no hay piso. Hay zonas donde hace exactamente 18 meses que está inhabilitado. Va fácilmente hacia los 2 años. Sí, porque no se va a solucionar ahora en primavera, que van a venir la lluvia ni nada. Con suerte hay que ver qué pasa el verano que viene. Sí, pero también eso condiciona por otro lado. Gracias. Patricia Gorza, Kevin Shanley, representantes de la Federación Agraria Argentina, filial 9 de julio. Gracias, Carlos. Gracias.